Nunca le di demasiada importancia a los ruidos nocturnos. Una casa grande siempre cruje, el viento se cuela por las rendijas y a veces los sueños dejan ecos en la realidad. Pero todo cambió cuando mi hijo comenzó a hablar con alguien que no estaba allí. Soy Carlos, padre de 2 hijos, Mateo, de 6 años, y Sofía, de 9. Mi esposa, Laura, y yo llevamos una vida tranquila en una casa amplia a las afueras de la ciudad. Nos mudamos hace unos años buscando espacio y paz, pero la paz es lo que menos tenemos ahora. Todo empezó una noche cuando fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a la habitación de Mateo, lo escuché susurrando. Abrí la puerta con cuidado y lo vi sentado en la cama, hablándole a la oscuridad. Mateo, ¿con quién hablas? Levantó la mirada con calma y sonrió. Con mi amigo. Miré alrededor, el cuarto estaba vacío. Mi piel se erizó. Mateo, no hay nadie aquí. Claro que sí, papá. Está aquí todas las noches. Tragué saliva. Pensé que era un juego de niños. No sería la primera vez que un pequeño inventa un amigo imaginario. Pero algo en su voz me puso nervioso. Ve a dormir, hijo. Mañana tienes escuela. Apagué la luz y cerré la puerta. No pude dormir bien esa noche. Los días pasaron y todo parecía normal hasta que Laura mencionó algo inquietante. Estaba ordenando el cuarto de Mateo cuando encontró dibujos debajo de su cama. Dibujos de un niño pálido, con ojos oscuros y vacíos. Mateo, ¿quién es este niño? Le pregunté, mostrando los papeles. Es mi amigo, papá. Se llama Simón. Sentí un escalofrío. No conocíamos a ningún Simón. Esa noche, decidí vigilar la habitación de Mateo. Me quedé despierto hasta tarde y me acerqué en silencio a su puerta entreabierta. Lo vi sentado en la cama, otra vez susurrando. Pero esta vez no estaba solo. Había otro niño con él. Un niño que no debería estar allí. Al instante encendí la luz, pero el extraño había desaparecido. Mateo me miró molesto. ¿Lo asustaste? Mateo, ¿quién era ese niño? Exigí saber, sintiendo el corazón latirme en la garganta. Te dije, papá. Es Simón. El terror comenzó a apoderarse de mí. Decidí instalar una cámara en la habitación de Mateo sin que él lo supiera. Quise demostrarme a mí mismo que era solo su imaginación. Pero lo que capté en video cambió mi vida para siempre. Esa madrugada, revisé la grabación. Alrededor de las 2:37 am, Mateo se sentó en la cama y miró hacia un rincón oscuro de la habitación. Luego, una sombra pequeña se movió. No podía ser un reflejo ni un truco de la luz. Era un niño. Simón existía. Fui a despertar a Laura, pero cuando abrí la boca para hablar, el monitor de bebé de nuestra hija Sofía emitió un ruido estático. Y luego una voz infantil. No nos gusta que nos miren. Laura y yo corrimos a la habitación de Sofía. Estaba profundamente dormida. Pero en la pared, con crayón rojo, había una frase que no había estado allí antes. Déjanos jugar. El miedo nos paralizó. No sabíamos qué hacer. Esa casa, nuestro hogar, ya no nos pertenecía del todo. Alguien más estaba allí. Y quería quedarse. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor llegó cuando Mateo dijo, con total tranquilidad. Papá, Simón dice que su casa es esta, que ustedes se la robaron. Laura y yo nos miramos. Sentimos un frío inhumano recorrer nuestras espaldas. Porque nosotros no sabíamos la historia de esa casa. Nunca investigamos antes de comprarla. Y ahora temíamos haber cometido un error fatal. Después de aquella noche, Laura y yo no pudimos dormir tranquilos. Revisamos cada rincón de la casa, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero no había nada. Ningún rastro de alguien más en la casa. Solo el silencio inquietante de la madrugada.
Decidimos investigar la historia de la casa. No sabíamos quiénes habían vivido aquí antes de nosotros. Laura se sumergió en archivos digitales mientras yo fui al registro de la propiedad. Y fue allí donde descubrí algo aterrador. Hace 20 años, en esta casa vivía una familia con 2 hijos. Una niña y un niño llamado Simón. El estómago se me hizo un nudo al leer el informe. Simón había desaparecido misteriosamente a los 6 años. Su familia lo buscó por meses, pero nunca lo encontraron. Un año después, la familia dejó la casa y nunca volvió. Regresé a casa temblando. Le conté todo a Laura y sentimos que el suelo se abría bajo nuestros pies. Carlos, ¿qué significa esto? ¿Crees que Mateo está hablando con el espíritu de Simón? No quería responder. No quería aceptar la idea de que algo así era posible. Pero lo que ocurrió esa noche nos obligó a enfrentarlo. A las 3 a.m., el monitor de Sofía volvió a encenderse solo. Esta vez, la imagen mostró su habitación, pero no estaba sola. Había una figura infantil parada junto a su cama. Corrimos a su cuarto. Pero cuando entramos, la figura ya no estaba. En la pared, un nuevo mensaje había aparecido en crayón. Déjanos ir. Mateo estaba en el umbral de la puerta, observándonos con los ojos llorosos. Papá, Simón dice que no es el único atrapado aquí. El aire se volvió helado. No solo era Simón. Había algo más en esta casa. Y no nos dejaría salir tan fácilmente. El aire en la casa se sentía pesado. Desde que descubrí las extrañas figuras dibujadas en el suelo de la habitación de mi hijo, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Ya no solo hablaba con alguien invisible por las noches, sino que se despertaba sobresaltado, con los ojos desorbitados, asegurando que ellos estaban cada vez más cerca. Intenté racionalizarlo, atribuirlo a pesadillas o a la imaginación desbordada de un niño, pero algo en su mirada me decía que no era solo eso. Luego de las marcas en el suelo, encontré otras más en las paredes del pasillo, como si fueran hechas con uñas, arañazos profundos que no recordaba haber visto antes. Mi esposa, desesperada, insistió en buscar ayuda profesional, pero las respuestas que nos daban no nos convencían. Así que hice lo que nunca pensé que haría, instalé cámaras en la casa, especialmente en la habitación de mi hijo. Si algo estaba pasando, tenía que verlo con mis propios ojos. Esa noche fue la peor de todas. Revisando las grabaciones en vivo, vi a mi hijo sentado en su cama, mirando fijamente a la esquina oscura de su cuarto. De repente, la imagen se distorsionó, la pantalla mostró estática por unos segundos, y cuando volvió, mi hijo ya no estaba solo. No podía distinguir bien la figura que se encontraba junto a él, pero su silueta era delgada, alta, de extremidades anormalmente largas. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 carbones encendidos. La cosa se inclinó hacia mi hijo y susurró algo que no alcancé a escuchar en la grabación. Mi instinto me hizo correr hacia su habitación, pero cuando abrí la puerta, él estaba solo, dormido como si nada hubiera pasado. Revisé cada rincón, pero no encontré nada ni a nadie. Sin embargo, en la pared había una nueva marca, una figura, un símbolo que jamás había visto antes. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, llevé las grabaciones a un experto en lo paranormal. Cuando las revisó, su rostro perdió color. Me miró fijamente y con una voz quebrada me dijo: esto no es un espíritu. No es un demonio. Esto es algo mucho peor. Está intentando llevárselo. Mi esposa y yo tomamos a nuestro hijo y nos fuimos de la casa esa misma noche, refugiándonos en casa de un familiar. Pero incluso allí, mi hijo despertaba con la mirada perdida, murmurando en otro idioma, con los ojos en blanco. Algo ya lo había marcado. Algo ya estaba dentro de él. El clímax llegó cuando, una semana después, recibí una llamada desde mi propio número. Cuando contesté, una voz gutural y distorsionada dijo: pensaste que escaparías, pero él ya es nuestro. Corrí a la habitación de mi hijo, pero ya era tarde.
La ventana estaba abierta de par en par. El viento agitaba las cortinas y, en la cama vacía, sobre las sábanas revueltas, alguien había escrito con lo que parecía ser ceniza: "Gracias por criarlo por nosotros". Nunca volvimos a verlo. Pero, algunas noches, mi esposa y yo despertamos con la sensación de que hay alguien en la habitación, susurrando su nombre.